Medidas de variabilidad van a ser aquellas medidas que de alguna forma nos van a permitir interpretar los resultados que se obtengan de la aplicación de algún instrumento de recolección de datos. Yo soy Esther Morales de la profematemática.com y en este momento vamos a ir conversando de algunos conceptos que complementan el video de introducción a estadística, como es las medidas de la variabilidad. Cuando estamos estudiando estadística, no es suficiente que estudiemos el proceso, las ecuaciones y que las podamos aplicar. Lo importante es poder interpretar los resultados, y una vez que nosotros interpretamos los resultados es que nosotros vamos a poder sacar conclusiones certeras y conclusiones que nos van a permitir tomar decisiones, y generalmente esos datos los vamos a poder, para realizar un mejor análisis y una mejor presentación, realizamos diferentes tipos de gráficos. En esta presentación vamos a culminar con los diferentes tipos de gráficos, cómo se analizan y cómo podríamos presentar unos análisis de resultados. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente es importante que se tenga bien definido cuál es la población que se va a estudiar, cuáles son las características de cada individuo o de los individuos que conforman la población que vamos a estudiar, para poder entonces determinar o seleccionar una muestra. La selección de la muestra va a variar. El método de la escogencia de cada individuo de la muestra va a ser distinto dependiendo de lo que se quiera. Para ello entonces vamos a hablar de los tipos, o les voy a hablar de los tipos de muestreos que podemos aplicar cuando estamos haciendo una investigación no importa el área en que estemos involucrados. Entonces vamos a definir, por supuesto, que el tipo de muestreo es la forma en que yo voy a escoger, o la forma de selección de cada uno de los miembros de la muestra. Existe entonces el tipo de muestreo probabilístico, que se basa en la probabilidad. Decimos que es un aleatorio simple porque simplemente, valga la redundancia, vamos a aplicar la probabilidad de que un individuo se pueda escoger, y cada individuo debe tener la misma probabilidad para poder entonces decir que yo estoy escogiendo un tipo de muestreo probabilístico. Eso quiere decir que cuando yo escoja o cuando yo seleccione un individuo, ese individuo debe volver otra vez a la población. Es decir, hacemos una selección con reposición. Debemos devolver el individuo, porque si no devuelvo el individuo, el espacio muestral, estos son conceptos de probabilidad que lo vamos a ver en otro video, el espacio muestral va a ir disminuyendo, y al ir disminuyendo entonces disminuye la probabilidad de los otros individuos de ser seleccionados. El otro tipo de muestreo es el muestreo no probabilístico, el cual se divide en lo siguiente: por cuotas, un muestreo de conveniencia, un muestreo sistemático, estratificado y conglomerado. Veamos ahora cada uno de ellos y en qué consiste cada uno de estos tipos de muestreo no probabilístico. Entonces, el muestreo no probabilístico por cuotas consiste en fijar unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen determinadas condiciones. Se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen determinadas condiciones. Después tenemos el de conveniencia. El de conveniencia es aquella muestra que yo digo, mira, yo voy a trabajar con este tipo de personas porque es el que tengo más cerca de mi entorno. Debido a mis limitaciones no puedo desplazarme hacia otro lado, no puedo ampliar mi rango de acción, y yo utilizo estos individuos. Eso es por conveniencia. Me facilitan entonces obtener los resultados. El sistemático consiste en
seleccionar un punto de partida y a partir, el sistemático consiste en seleccionar un punto de partida de donde cada cierto intervalo o cada cierto elemento yo voy a escoger a otro. Por ejemplo, estoy ubicada en la puerta de la universidad y defino a la próxima persona que entre, ese va a ser mi punto de partida. Quiere decir que a partir de ahí, cada 3 elementos, el número cuarto o el cuarto que venga, yo voy a escogerlo para mi muestra. Y comienzo, defino el punto, ¿verdad? Pasó mi primer individuo, conté 3, el cuarto usted va para la muestra y los voy apartando. Si estoy en un estacionamiento, en una fila, digo, bueno, este es mi punto de partida, selecciono este carro que está ubicado aquí en esta esquina superior y a partir de aquí vamos a contar 4 carros, el quinto carro forma parte de la muestra. Eso es lo que quiere decir sistemático. El estratificado es porque entonces vamos a hacer estratos de la población. Cada subgrupo de esa población será entonces el que aportará un número determinado de elementos para el muestreo. Supónganse, tengo un colegio, de ese colegio tengo 200 alumnos de primer año, 300 alumnos de tercero y 250 de segundo, para no ampliar mucho el ejemplo. Ya ahí está entonces la población, es todo el liceo, yo lo tengo ya, cada curso es un estrato y de esos cursos yo voy a seleccionar un grupo de alumnos para que me formen la muestra. ¿Cómo selecciono ese grupo? Bueno, puedo utilizar un aleatorio simple para seleccionarlo. ¿Cómo voy a seleccionar o cuánto sé de cada sección que voy a escoger o de cada curso que voy a escoger? Bueno, hago una proporción. Si yo necesito, por decir algo, 80 individuos para la muestra, entonces yo digo, bueno, si yo tenía 200 para los de primer año y necesito 80, ¿cuántos voy a tomar? Hago una proporción, ¿sí? Y los conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forma una unidad a la que se llama conglomerados. Se va como haciendo como una subdivisión de cada grupo para ir escogiendo a los individuos. Por ejemplo, las universidades de toda Venezuela. Después de las universidades de toda Venezuela yo voy a escoger los estudiantes que están en la facultad de ingeniería y después entonces hago otro y digo que de donde está la Universidad de Ingeniería de todas las universidades de Venezuela, voy a escoger a todos los estudiantes que estudian ingeniería civil en toda la facultad de ingeniería de todas las universidades de Venezuela y así sucesivamente voy haciendo los conglomerados. Bien, una vez que yo tengo la población, yo voy a tener unos parámetros, que eso es uno de los conceptos básicos que vimos en el video de introducción a la estadística. Vamos a tener unos parámetros que me identifican y que me dan características de la población. Son unos parámetros fijos, ¿verdad? Esos parámetros los vamos a llamar, o los que generalmente vamos a trabajar, es media, varianza y probabilidad. Y recuerden que los usábamos, había letras griegas que eran las que nos los iban a identificar. Una vez que yo tengo la población, o para hacer mi estudio de la población, yo voy a escoger entonces una muestra y cuando yo hago la muestra, que selecciono el muestreo que voy a utilizar y puedo escoger entonces los individuos, cuando yo hago el estudio de la muestra es porque yo no puedo estudiar toda la población. Entonces yo estudio la muestra y esa muestra me va a dar las características de la población. En la muestra entonces tenemos estadísticos, ¿verdad? Que son variables. Y esos estadísticos también, yo voy a tener media de la muestra, varianza de la muestra y proporción de la muestra, pero las letras entonces que las utilizamos son letras del alfabeto. Y con esos valores de la muestra, yo voy a poder entonces dar características de la población. Y voy a poder calcular la media de la población, la varianza de la población o la probabilidad de la población.
puedo hacer una inferencia. Y ahí entonces entra el concepto de la estadística inferencial. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo, o les voy a dar unos ejemplos, y ustedes van a decir qué tipo de muestreo se utiliza. La respuesta a estos ejemplos yo quiero que ustedes la comenten en los comentarios, y una vez que estemos discutiendo o que estemos diciendo en los comentarios, pues entonces veremos, buscaremos las respuestas. Yo les diré si estamos correctos, si están correctos, si no están correctos, si van por un buen camino. Un reportero de noticias de televisión pretende conocer la reacción a una historia triste entrevistando a las personas que van pasando frente a su estudio. Ese es el primer ejemplo. El segundo dice: el párroco de una iglesia tiene una lista de 130 niños inscritos para la primera comunión. Todos los domingos selecciona cada 10 niños los que participan en la ofrenda. Espero entonces las respuestas de qué tipo de muestreo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar este video. Esta es la primera parte de medidas y variabilidad. En una segunda parte entonces voy a explicarles cuáles serían los diferentes métodos que el investigador debería utilizar dependiendo de la pregunta que se esté o que pretenda resolver. Y después esta unidad la voy a dividir en 3 videos. El tercer video probablemente sea la parte de los gráficos, cómo analizar, cómo describir un gráfico. No voy a entrar todavía en cómo hago hacer el gráfico, sino en cómo analizo un gráfico dado. Les habló Esther Morales de la profematemática.com. Nos vemos en la segunda parte de medidas y variabilidad.